Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, honorable Cámara, este es un proyecto y que paso a informar en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que modifica el Código Procesal Penal y otros cuerpos legales en lo relativo al procedimiento y ejecución de las medidas de seguridad. Este proyecto, según lo que vio la Comisión, no tiene disposiciones que requieran un quórum especial de aprobación. La idea matriz de este proyecto es entregar una solución a los problemas generados en el sistema procesal penal en relación a las personas condenadas o imputadas afectadas por alguna enfermedad mental. Con este proyecto, honorable Cámara, se modifica el Código Procesal Penal para reglamentar la aplicación de medidas de seguridad y cautelares especiales. Se crean las unidades de psiquiatría forense que tendrán como objeto realizar los peritajes para determinar si el imputado o condenado sufre de alguna enfermedad mental, quedando entregada a Gendarmería la vigilancia y custodia externa de estas unidades que se encontrarán ubicadas al interior de los recintos penitenciarios. Se establece como medida cautelar la internación del imputado o condenado en centros psiquiátricos de la red de salud del Ministerio de Justicia. Con estas medidas se pretende evitar la simulación de imputados o condenados que sin tener enfermedades mentales ocupan camas en los hospitales psiquiátricos con el fin de evitar el cumplimiento de su condena en un establecimiento penitenciario. Se exige, honorable Cámara, para que sea procedente la aplicación de las medidas de seguridad, la concurrencia copulativa de 3 elementos y que lo señala el artículo 455 del Código Procesal Penal que estamos modificando, y que serían que el enfermo mental haya realizado un hecho típico y antijurídico, que el juez lo declare inimputable como consecuencia de una enfermedad mental y que existan antecedentes calificados que permitan presumir la probabilidad de comisión de nuevos delitos, para lo cual el juez debe haber tomado en consideración al menos un informe médico de un especialista en psiquiatría. En ese caso, según la disposición, podemos en el fondo adoptar las medidas de seguridad respectivas. Igualmente, en este proyecto de ley se faculta al juez, en el artículo 457, que pueda ordenar, la posibilidad de ordenar las siguientes medidas de seguridad: la internación del sentenciado en establecimientos psiquiátricos que cuenten con atención de alta o mediana complejidad, la custodia y el tratamiento del sentenciado, esto bajo la responsabilidad de su familia, de su guardador o de alguna institución pública o particular de beneficencia, socorro o caridad. La disposición del artículo 458 establece que si al momento, por ejemplo, de practicar la detención o dentro del plazo establecido en el inciso segundo del artículo 131 del Código Procesal Penal, los agentes policiales o el defensor que hubiera tomado contacto con el imputado percibieran indicios que permitiere suponer la existencia de algún tipo de enfermedad mental que impida al detenido comprender su situación o que pueda significar un riesgo para la integridad de terceros, se comunicará en el plazo señalado en el citado artículo y por la vía más expedita con el Ministerio Público para que, si lo estimare precedente, este Ministerio disponga previa autorización del juez de garantía que antes de la audiencia de control de detención se practiquen en forma ambulatoria exámenes mentales preliminares al detenido. Igual comunicación deberá realizarse a la Defensoría Penal Pública. Los exámenes señalados en el inciso precedente tendrán que ser practicados por médicos psiquiatras y no podrán tener mérito probatorio alguno. Por otra parte, este proyecto de ley establece que en cualquier etapa del procedimiento, cualquiera de los intervinientes podrá solicitar al juez de garantía que disponga la práctica de un informe pericial psiquiátrico al imputado respecto al cual existan indicios de enfermedad mental que pudiere
excluir su imputabilidad. Estos informes psiquiátricos igualmente tienen que ser practicados por las unidades de psiquiatría forense transitoria o el servicio médico legal o establecimientos de salud según corresponda. En relación al artículo 458 ter de este proyecto, se establece que durante el procedimiento el tribunal podrá ordenar, a petición de alguno de los intervinientes, la internación provisional del imputado cuando concurrieren los requisitos señalados en las letras A y B de los artículos 140 y 141 y existan antecedentes calificados que permitan considerar que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido y se cuente con antecedentes médicos que justifiquen la necesidad de aplicar esta medida. Y allí se explica en forma más detallada en dicho artículo la forma en que se tiene que proceder en este caso. Igualmente, el artículo 459 de este proyecto establece que cuando haya antecedentes acerca de la enfermedad mental del imputado, sus derechos serán ejercidos por un curador ad litem designado al efecto. Y en el artículo 460 de este proyecto se establece que si el fiscal hallare méritos para sobreseer temporal o definitivamente la causa, efectuará la solicitud respectiva en la oportunidad señalada en el artículo 248, caso en el cual procederá de acuerdo a las reglas generales, debiendo presentar en dichas audiencias los informes periciales psiquiátricos practicados al imputado. En el evento que se decretase el sobreseimiento definitivo temporal en virtud de la enfermedad mental del imputado, el juez de garantía podrá informar a la autoridad sanitaria correspondiente. En el artículo 461 se establece que un requerimiento de medidas de seguridad y que cuando concurrieren los requisitos previstos en el artículo 455, el fiscal requerirá la medida de seguridad mediante solicitud escrita que deberá contener en lo pertinente las menciones exigidas en el escrito de acusación, y allí se norma esta materia. En igual forma, en las disposiciones posteriores se establecen reglas especiales relativas a la aplicación de las medidas de seguridad. Y en el artículo 464 se establece también que si después de cometido el delito el imputado cayere en enajenación mental, cualquiera de los intervinientes previo informe psiquiátrico podrá solicitar al juez de garantía la realización de una audiencia a fin de discutir y decidir sobre la procedencia del sobreseimiento temporal del procedimiento hasta que desaparezca la incapacidad del imputado o el sobreseimiento definitivo si se tratare de una enfermedad mental incurable. Posteriormente, los otros artículos, tales como el 481, establece una norma sobre la duración y control de las medidas de seguridad, en el sentido que las medidas de seguridad impuestas a las personas con enfermedad mental solo podrán durar mientras subsistieren las condiciones que las hubieran hecho necesarias y en ningún caso podrán extenderse más allá de la pena restrictiva o privativa de libertad que hubiera podido imponérsele o del tiempo que correspondiere a la pena mínima probable, el que será señalado por el tribunal en su fallo. Y posteriormente explica más en detalle esta materia, dicha disposición. En la disposición del artículo 482 de este proyecto se establece qué ocurre o qué se hace cuando el condenado tiene una enfermedad mental sobreviniente. Posteriormente se dice que si después de dictada la sentencia y durante la ejecución de la pena el condenado sufriera una enfermedad mental que pudiera afectarle su capacidad de comprender los fines de la pena impuesta, cualquiera de los intervinientes podrá solicitar al juez de garantía competente que se ingrese al condenado a la unidad de psiquiatría forense transitoria correspondiente para que se evalúe su condición de salud mental, debiendo estarse en lo relativo a los plazos a lo dispuesto en el artículo 458 ter.
Finalmente, puedo insistir en que este proyecto de ley esencialmente entrega una solución, como dije anteriormente, a los problemas generados en el sistema procesal penal en relación a las personas condenadas o imputadas afectadas por alguna enfermedad mental y adopta las medidas de cómo proceder en las distintas circunstancias frente a ello. Es lo que puedo informar, honorable Cámara, y he dicho. Bien. Se ofrece... Sí, diputado Urrutia. Presidente, quería pedir reunión de comité sin suspender la sesión, por favor. Solo los jefes de comité, sí, de acuerdo. Diputada Turres. Gracias, presidente. Estamos nuevamente viendo